Quiero dar la bienvenida al médico Mariano Bueno. Tenemos que hablar muchas cosas de ti, contigo, perdón, doctor, porque hablamos de virus, bacterias, mosquitos, roedores y ahora garrapatas, que preocupan cada vez más. Sus picaduras pueden transmitir enfermedades graves, algunas potencialmente mortales, claro, si no se detectan y no se tratan a tiempo. Y ya no solo se encuentran las garrapatas en el campo, aparecen cada vez más en parques, en jardines y en zonas verdes. Es un riesgo imperceptible. Enfermedad de Lyme, una amenaza silenciosa en aumento. Lo transmiten las garrapatas, evitarlo parece imposible, tan difícil de ver como de detectar, a pesar de sus terribles consecuencias. Suele provocar infecciones asintomáticas, pero es capaz de matar a las personas. Las víctimas no siempre saben que lo tienen. Identificar la enfermedad puede durar más de 10 años y la prevención es clave para tratarla. Enfermedades tan misteriosas y tan complejas de tratar. Un dolor físico al que no se le da respuesta y que muchas veces derivan problemas psicológicos ante la falta de certidumbre. Pero esta no es la única enfermedad transmitida por parásitos tan imperceptibles como peligrosos. Yo creo que fue más duro para ella. Esta enfermedad duele mucho. Luis Canut, el marido de Patricia Pérez, contrajo un hongo localizado en la levadura que le dejó hospitalizado y sin apenas visión. El matrimonio vivió un infierno. Es que él se infecta por una levadura que sobre todo está en los excrementos de las aves. Esta levadura está en el aire, todos respiramos esta levadura. Parásitos que conviven entre nosotros y que pueden cambiar la vida de quien los sufre. Chinches, mosquitos, larvas, protozoos, diversas consecuencias nefastas para el cuerpo y un punto común, el desconocimiento y la dificultad para identificarlo. La enfermedad de Lyme sigue siendo una de las que más preocupación generan ante su crecimiento. Las garrapatas ya aparecen en España un mes antes de lo habitual. Alarman las zonas rurales de España por el despunte del riesgo de contraer la terrible enfermedad. La lucha contra el Lyme puede ser crónica si no se detecta a tiempo. Famosos como Richard Gere, Justin Bieber o la española Laia Sanz la padecen. Hablar de ello es clave para empezar a combatir un enemigo silencioso del que siempre se ha sabido muy poco. Bueno, es que estamos espeluznados con el tema de la garrapata. No todas las garrapatas desarrollan las picaduras una enfermedad, pero en un tanto por ciento elevado sí, doctor. Bueno, sí, efectivamente, hoy en día hay estudios que demuestran que el 50% de las garrapatas están infectadas. Entonces es un porcentaje altísimo. ¿Cómo te das cuenta de que te ha picado una garrapata? Bueno, el problema es ese, que normalmente no te das cuenta. Yo mismo he tenido esta enfermedad y no recuerdo jamás haber tenido una picadura de garrapata. De entrada porque cuando nos pican nos inyectan un anestésico que hace que no nos enteremos. Segundo, hacen una tunelización, que ahí es donde ya se quedan enganchadas, y entonces a partir de ahí, como son hematófagos, o sea que viven de la sangre del huésped, en este caso el humano, pues por eso se van hinchando, y a medida que se van hinchando es cuando es más fácil verlas. Pero muchas veces no nos damos cuenta, nos ha picado en la cabeza, nos duchamos, o sea, no notas se suelta, nada en la piel. No, nada, puedes no notar nada, ¿no? Y a veces también, claro, lo más famoso son las garrapatas, pero esto también pueden transmitirlo pulgas, piojos, chinches, arañas, incluso vía transplacentaria o por una transfusión, porque a veces esto también puede pasar de personas infectadas que han donado sangre y que no se sabía que tenían. Y entonces, si no nos damos cuenta, no vemos ninguna marca, ¿cuáles son los síntomas que pueden empezar a aparecer en nosotros? Pues lo primero, podríamos distinguir dos tipos de, vamos a decir, de sintomatología por explicarlo más brevemente. Primero sería el Lyme precoz, y es que yo este fin de semana, oye, pues he salido al campo o en el jardín de mi casa, porque esto estamos siempre pensando en el monte y en el campo, y todo, bueno, ahora muchas casas tienen jardín o tenemos perro que lo pasamos a pasear, y entonces las garrapatas están por todos los sitios. Entonces el caso es que, ¿qué me puedo notar? Contando con que no me encuentre ninguna garrapata, teniendo en cuenta que cuando yo vuelvo a casa, si es del monte o el campo, lo ideal sería meter la ropa, nada más entrar, meterla en una bolsa y después eso a la secadora. Mira. Para matarlas de calor. Esto es una medida sencilla, barata, porque hoy en día pues mucha gente tiene la manera de hacerlo en la secadora, y así las matamos, porque si no nos ha picado nos va a picar en algún momento. Después, ¿qué me puedo notar? Bueno, pues aparte de ese antecedente que puede hacer sospechar al médico que pueda estar esta enfermedad, esto lo saben mucho los médicos rurales, ¿no? Porque tienen muchos más casos, pues me puedo notar de repente
cansancio, sensación de aturdimiento, dolor de cabeza, puedo tener el típico eritema migrans, que es como un eritema en forma de diana, como si fuera un ojo de buey, que de repente me sale sin más, e incluso dolores articulares. Entonces, si esto me ocurre, como son síntomas además muy variados, que es difícil que se correspondan con otra patología, hay que pensar en que pueda ser esto. Y si es esto, lo que tenemos que ir es al médico especialista, y desde luego si tenemos una garrapata enganchada hay que quitarla cuanto antes, pero hay que saberla quitar. Claro, lo que es habitualmente, claro, cuando pensamos en garrapatas, lo normal es pensar, pues eso, ¿no?, que hemos tocado algún perro o algún gato que tenga una garrapata, o en el propio campo haciendo senderismo, pero la realidad es que cada vez hay más personas infectadas en las ciudades. Entonces, las garrapatas habitualmente, ¿dónde se suelen ocultar o cuáles son los riesgos que podemos tener? Claro. Quiero, al hilo de lo que estás preguntando, entre ambas aguas, quiero saludar a Cristina Romaña. Hace año y medio, Cristina recorría el mundo bailando, porque es bailarina, tenía 25 años, hizo un viaje soñado a Japón y allí tuvo la mala suerte de encontrarse con una garrapata que le cambió la vida. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias por darle visibilidad al tema, porque la verdad que estamos pasando una enfermedad invisible que es horrible. Cristina, gracias a ti por estar ahí, que sé que es muy complicado y que en este momento te encuentras en pleno tratamiento, ¿no? Sí, yo ahora mismo estoy en Alemania tratándome, ya después de un año y medio, porque ya mis síntomas, aparte de los que comentaba el doctor, se empezó a poner muy fea la cosa y ya tenía desmayos, parálisis facial, me he hecho alérgica a la carne, entonces ya no vi otra solución que hacer un tratamiento más intensivo. Pero Cristina, ¿cuándo descubres que ha sido una garrapata? Porque supongo que ni lo relacionabas ni lo asociabas, ¿no? No, o sea, yo tuve un poco de suerte en este sentido porque se me llenó el cuerpo de heridas al principio, que esto no es lo normal. Entonces ahí ya me hicieron una analítica y yo di positivo, aunque no se me hizo ni caso. Pero bueno, ya por lo menos ahí tenía el positivo y ahí me ayudó un poco eso. Pero el diagnóstico, el primer diagnóstico a mí de Lyme que se me da es un año después, que parece tarde, pero en general los pacientes tardan muchos más años en diagnosticarlo. Claro, cuanto más tarde peor, claro, doctor. Efectivamente. ¿Por qué te has ido a Alemania? ¿Cuál es el tratamiento que estás siguiendo después de un año y medio? Sí, yo estoy haciendo aquí un tratamiento de 5 semanas que consta de hipertermia con antibióticos intravenosos, aféresis de sangre, láser intravenoso. Al final era el tratamiento más completo que vi porque yo solo había hecho antibióticos orales y al ponérmelos tan tarde ya se me había cronificado y no me hicieron efecto, entonces tenía que hacer algo más gordo, por así decirlo. ¿Y aquí no hay ese Bueno, tratamiento? pues sí, eso iba a decir, pues nosotros tenemos un hospital de día dedicado exclusivamente al tratamiento de la enfermedad de Lyme en Zaragoza, y en Biosalud nosotros tenemos pacientes de 75 países, incluido Alemania. Todo eso que te están haciendo lo hacemos, y además con una particularidad. Yo soy farmacéutico y he desarrollado una nueva manera de utilizar los antibióticos para que no haya efectos secundarios, porque el problema es los intravenosos que le están poniendo no le van a generar ningún problema, pero los orales que luego va a tomar, si no los está tomando ya, pues eso sí, porque si son convencionales se van a cargar la flora y esto va a complicar, va a arreglar unas cosas y va a desarreglar otras. Cristina, ¿conoces a Mariano Bueno, a nuestro médico, a nuestro doctor? No le conocía, la verdad. Creo que es interesante que te pongas en contacto con él, más allá de ese tratamiento que estás siguiendo, que estás contenta, ¿no? Porque estás notando, ¿no?, una mejoría. Sí, sobre todo los síntomas neurológicos, que es por lo que yo vine y lo que peor se lleva. La verdad que estoy notando ya muchos cambios y nada, llevo aquí 2 semanas, me quedan otras 3, pero bueno, espero mejorar bastante y poder volver a bailar, la verdad. Seguro que sí, Mariano. Claro, una niña sana y bien, o sea, bien en todos los sentidos, ¿no? Sí, yo tengo un caso de otra bailarina, en este caso es francesa, que está postrada en una cama. Hemos conseguido que pueda comer porque le tenían que dar de comer y que está completamente, o sea, no se puede poner de pie, me la traían en ambulancia. Y la hemos mejorado mucho, pero aún nos queda mucho. El problema es que ella está en Francia y nosotros en Zaragoza, claro. A mí me gustaría preguntarle, Emma, si nos puede contar cómo se contagió ella, ¿no? Porque nos ha contado antes
que bueno, que hay muchas ocasiones que no nos damos cuenta exactamente cómo ha sido. ¿Tú recuerdas exactamente en qué momento te ocurrió lo que te ha provocado estar en esta situación? ¿Qué te pudo pasar? No, yo la picadura no la vi, pero sí que es verdad que me salieron heridas a los 3 días de estar en el parque de Nara con ciervos. ¿Con ciervos? Claro. Sí. Es que, claro, el ciervo es uno de los animales a los que donde se infectan las garrapatas, y luego esa garrapata es la que nos ha infectado a los humanos. ¿Y tú tuviste algún contacto con los ciervos? Es decir, ¿lo tocaste o simplemente te acercaste? Porque esto ¿suelen saltar las garrapatas o tuviste algún contacto físico con el ciervo? Sí, yo la verdad que lo toqué y estuve muchas horas en el parque paseando, que no hace falta tocarlo, simplemente con pasear por ese parque yo creo que me lo hubiese llevado ya. Y la verdad es que yo no sabía nada, como la mayoría de españoles, sobre el Lyme. Yo no sabía que había que mirarse después de haber tenido un posible contacto, no me miré, no vi la picadura, entonces la verdad que es complicado darse cuenta, y sobre todo cuando llegas aquí y ves que casi nadie sabe, pues se complica más aún. Claro, lo comentaba Cristina, el problema es el diagnóstico y luego en tu caso todo lo que te generó, ¿no? Sí, la verdad que yo los síntomas, he tenido una enfermedad de Lyme muy agresiva, por así decirlo, y muy rápida. La verdad que yo no me ha dejado tregua, porque desde que me picó la garrapata he tenido síntomas muy fuertes y yo veía que cada vez empeoraba más, y hasta que no me pusieron 3 meses de antibiótico oral no empecé a notar algo de mejoría, pero claro, al acabar el antibiótico oral recaí. Y ahora, Cristina, con este tratamiento, ¿tú te encuentras mejor? Sí, yo la verdad que sí. Se va a curar, ¿no? Bueno, nosotros, yo puedo hablar de lo que tenemos experiencia, el 85% de los pacientes los curamos, pero las estadísticas que van por debajo de las nuestras son del 65%, en el mejor de los casos. Sé dónde estás, no voy a decir el nombre, pero conozco la clínica, estás en un buen sitio. Lo único que el problema es que el Lyme es una multiinfección multisistémica. Tú ya tienes un Lyme crónico, tuviste una parálisis de Bell, que es la parálisis facial que tuviste, y ahora ¿qué es lo que ocurre? Que hay que saber que un paciente que tiene Lyme tiene una serie de infecciones que entran dentro de ese entorno Lyme. Tú, si eres de Japón, pues seguramente igual tendrás, aparte de la Borrelia burgdorferi, la Borrelia Miyamoto, que es la específica de Japón. Pero también está en España ya, o sea, esto ya es global. Yo tengo pacientes de Emiratos, de cualquier país del mundo, de China, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema no es solo las infecciones, es el ambiente interno tuyo que está con un alto nivel de toxicidad. Por eso te va muy bien la féresis que te han hecho, ¿vale? Y que tendrás que hacer más veces seguramente, porque la borrelia además produce neurotoxinas y, como su propio nombre indica, afectan al sistema nervioso, y eso es lo que ha hecho que tenga síntomas neurológicos, pero otras veces son otros síntomas a la vez, ¿no? Y luego hay que saber que siempre eso ocurre porque tienes un sistema inmune deficiente. Si se trata esto de antibióticos, de no ser que sea un Lyme precoz, que por supuesto que hay que hacerlo así, pero ya en un Lyme crónico, que lleva más de un mes, ese requiere primero limpiar el terreno, después para quitar toxicidad, activar el sistema inmune, tratar el intestino, que siempre en estos casos está mal, y eso es uno de los motivos por los cuales el sistema inmune está mal, porque podrá matar a las infecciones que hay ahora, pero se quedarán otras dentro de las células que en otro momento se van a volver a activar. Entonces, por eso es muy importante el tratamiento mucho más integral. Mira, ahí estamos viendo, Cristina, la foto con el ciervo, ¿no? Suponemos, con ese paseo que diste. Claro, antes de llegar a todo esto, si das con esa garrapata y te das cuenta que te ha picado, ¿cómo la tienes que quitar? Bueno, pues voy a explicarlo gráficamente. Imaginemos que esto es piel, ¿de acuerdo? Entonces, esta piel... nos ha picado una garrapata. Una garrapata tiene, vamos a decirle, como un saliente, ¿no?, en su organismo, no voy a decir nombres técnicos, que es como si fuera un cepillo interdental. De tal manera, este es otro, que si una vez que entra, que no nos enteramos porque ya he dicho que nos va a meter un anestésico, ya no se suelta, podemos tirar y no se... Bueno, mira, justo. Entonces, una vez que está dentro,
es que esto, el agujero lo he hecho varias veces y entonces... Pero bueno, va a servir la demostración ahora mismo. Ya nos gustaría que saliera así. En No, este caso, sí, sería sabemos fácil. que no. Entonces, bueno, el caso es que una vez que está dentro, tenemos que quitarla, a ver, no tenemos que echar ni alcohol, ni ningún tipo de pinza extraña, ni tampoco de depilar, ni siquiera pinzas de las que usamos los médicos. Y aceite tampoco. Porque Aceite la gente tampoco, usa aceite. calor tampoco, gasolina, todo eso, nada. Gasolina. Tenemos que coger unos ganchos, estos ganchos se pueden comprar, están clasificados como dispositivo sanitario, estos son de una fundación que tenemos que precisamente trata de divulgar el Lyme, lo metemos entre la piel y la cabeza de la garrapata y no tenemos más que dar un giro y tirar hacia arriba y sale muy fácilmente. La garrapata sale entera, sale viva y lo que vamos a hacer, en vez de hacernos un análisis nosotros, le vamos a hacer un análisis a la garrapata y vamos a hacer una PCR a ver si está infectada o no. Que no esté infectada, tranquilos y ya se ha acabado la película. O sea, tienes que ir con la garrapata a... Bueno, la manda así, nosotros mismos hacemos análisis para eso, pero en cualquier caso, si no, algunos veterinarios también Pero si, por ejemplo, no tuviéramos todas estas herramientas y nos damos cuenta de que nos ha picado, lo normal que sería ir a urgencias. Con unas pinzas. Sí, pero el problema es que en urgencias, que esa es una lucha que tengo yo como médico especialista, no tienen esto, y esto vale 6 euros. Claro. O sea, y esto además es para toda la vida. Hay distintos tamaños, porque las garrapatas tienen distintos tamaños, y entonces, hombre, esto es lo fundamental. ¿Dónde se compra eso? Esto se compra en internet, en Nutridelia. Estos me lo han dejado ahí en esa web, es el único sitio donde venden estos que son de dispositivos sanitarios. O sea, estos están autorizados por Sanidad para esto. Porque hay otros chinos que no llevan el dibujo como tiene que ser, parecen iguales, bueno, porque los imitan, lo de siempre, ¿no? Tiene que estar homologado. Exacto, tiene que estar homologado. Pues nos quedamos con y esa con es esta la lección. manera, y quedarnos tranquilos, porque realmente hay pacientes que están desarrollando, ella por ejemplo, Cristina. pues está con síntomas, Cristina, con síntomas neurológicos, pero hay casos de pacientes que están desarrollando una esclerosis múltiple, una ELA, una artritis reumatoide. O sea, todo por la picadura de una Todo garrapata. se pone en marcha y luego, claro, según qué características genéticas tiene uno de tendencia a determinadas patologías, ese puede activar pues una enfermedad autoinmune que no estaba programada y que de repente Bueno, aparece. no es el caso de Cristina, que está esta tarde con nosotros. Ha sido un año y medio complicado, pero estás en ello, estás en buenas manos. Cristina, toda la fuerza del mundo para ti. Gracias por contarnos tu historia. Un abrazo hasta Alemania, con mucho cariño. Pues una garrapata te cambia la vida, lo hemos visto. Nos quedamos con esta clase magistral de cómo quitarlas y sobre todo estar muy atentos a lo que siente tu cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto. Y sobre todo ante una situación en la que tenemos síntomas variados que cambian incluso en el día o en varios días y que no se relacionan unos con otros, hay que pensar que pueda ser esto. Luego estamos viendo esa foto de Cristina, que es preciosa, con el ciervo. Claro, si te gustan los animales, si te gusta acercarte a ellos y acariciarlos, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hay que doctor? hacer es, bueno, pues si tenemos un perro o un gato, los gatos son los peores. O sea, hay mayor contagio en personas que tienen gatos que en los que tienen perros. ¿Por qué? Porque el gato sale más afuera, es más independiente y entonces, claro, y esto pues está muy bien tener animales, que yo mismo he tenido toda mi vida perro, pero el problema es que hay que revisarlos cuando volvemos, igual que revisamos a los niños. ¿Ellos o sea, lo toda la notan cuando familia. tienen una garrapata, los No, perros? normalmente no, porque, insisto, en el Tampoco. momento que se engancha la garrapata, ya ha metido el anestésico y no se nota uno absolutamente nada. Y claro, nosotros aún, pero un animal que tiene pelo, Y es que lo tienes que buscar. Claro, ¿se suelen enganchar en alguna parte en concreto de manera Sí, habitual es que o el no? problema es que, claro, entendemos que se van a sitios visibles y no, precisamente van en el hombre, bueno, en los animales, en la zona de las axilas, en la zona de las más interna de las patas, o sea, zonas donde es más difícil precisamente. No creo que esto lo hagan a idea, ¿no? Que no sean tan inteligentes, pero lo que sí es cierto es que además, a ver, la bacteria, porque esto no es una bacteria solo, son varias bacterias, donde la más conocida es una que se llama Borrelia, ¿no? Borrelia burgdorferi, y esta bacteria, el problema que tiene es que es una paleobacteria, o sea, esta no es de nuestro tiempo. El problema de esta enfermedad, aparte del difícil diagnóstico y la poca formación que tenemos los médicos de esta enfermedad, pues el problema es que además tenemos la particularidad de que en este caso esta bacteria ya viene del paleolítico, por eso es una paleobacteria.
bacteria. Y ha sufrido También mutaciones. que desde el Paleolítico la tengamos Pues aquí. sí, ¿No se podía haber quedado por el camino? Digo yo. Pues sí, hubiera Doctor, sido fantástico. yo quiero que se quede nuestra audiencia con tu nombre, Mariano Bueno, médico, porque si tienen la mala suerte de encontrarse con una garrapata, es a la persona a la que tienen que acudir. Gracias, Doctor. Muchas Muchísimas gracias. Me pica casi todo, ¿eh?